Hoy en día, ¿ustedes le leen nada más la denuncia, la querella? ¿O qué más se hace? ¿Todo el expediente? ¿Lo qué, perdón? ¿En la prepa? Y el hecho, pero el hecho que le... Sus derechos. Todo eso se hace. De hecho, por eso mismo decía yo que una de las recomendaciones que sería bueno hacer es que el mismo, tanto el Ministerio Público, y es una de las cosas que también creo que se está analizando, que el mismo Ministerio Público que lleva la investigación sea el que lleve el caso a juicio oral, porque si no va a ser un poco complicado dividir ahí. Pero también el caso, por ejemplo, no sé, de la defensa, a veces ya cuando llega esta primera audiencia, un defensor que ya estuvo durante la investigación conoce, incluso ya tiene a lo mejor copias o del expediente, ya a lo mejor esta audiencia primera ya no se retrasa tanto, ¿no? Porque ya conoce todo, ¿no? Es que le preguntaba un poco a la ley cómo se hacía hoy en día y me decía que pues, básicamente no tanto que se le lea, sino que se deja al defensor que se imponga de todo el expediente, ¿no? Lo que yo pienso que usted quiere explicarnos es que sea más transparente la audiencia, ¿no? O que sea más pública la audiencia. No, sí, como es hoy. No tanto horarios, pero que sea más pública, que quizás lo mismo que hacemos en, bueno, privado, pero área reducida, con muchas gentes, con muchos procedimientos a la vez, se haga en un salón donde haya más gente y pueda estar viendo cómo se toma una declaración preparatoria, qué está declarando el acusado, si quiere declarar o no quiere declarar. Y eso es lo que yo pienso que usted, me imagino que quiera darnos a entender. Bueno, es como, digo, obviamente, como lo decía hace un rato, son simples puntos de vista míos. Para mí sería como lo ideal que debería llevarse, pero tiene usted razón. Habría más transparencia, claro. O sea, si lo que se busca es que los juicios sean más abiertos, que sean para todos y que sean más públicos, pues la manera sería esa. Claro, sea, lo ideal. En un salón como este se toma una declaración preparatoria delante de todos, a lo mejor hasta se proyecta una pantalla, se da un micrófono al acusado y está declarando o no, o se niega a declarar lo que sea. Claro. Pero, sí, pero esa es la idea. Transparencia con un procedimiento igual al que hemos seguido llevando, o sea, una declaración preparatoria tal cual. Claro, como se lleva a cabo.
De hecho, pues la propia Constitución dice que debe ser en audiencia pública, ¿no? Pero tiene usted toda la razón, o sea, creo que es no, es que es en audiencia pública, o sea, de hecho es en audiencia pública. Ándele, o sea, más bien en un ambiente distinto, vamos a ver. Si yo estoy tomando una declaración en este escritorio y allá están tomando unos careos y allá están resolviendo una situación jurídica, ¿cuántas gentes caben paradas aquí para estar viendo lo que se está haciendo? Digo, para contar con, o sea, realmente creo que la diferencia, como usted muy bien dice, es, probablemente la diferencia vaya a ser más bien, una que va a ser en este otro ambiente, en una sala de audiencias, que va a estar el juez ahí y a lo mejor cómo quede registrado, no sé, eso se tendrá que decidir, ¿verdad? Ya se decidirá cómo va a quedar registrado esta audiencia. Pero efectivamente, o sea, esas serían las únicas diferencias a cómo se hace hoy. No sé si se tome la decisión, insisto, de ver de alguna manera y sobre todo acordarlo entre Defensoría de Oficio, de a lo mejor acortar un poco toda esta información tan exorbitante que a veces se da antes, pero eso tendrá que definirse, ¿no? Si acaso sería otra, de ver cómo se puede simplificar esta audiencia un poco, sin violentar garantías individuales, ¿verdad? Todo lo que implique por ahorrarse tiempo, hacerla más práctica, que estás limitando algún derecho fundamental previsto en la Constitución del imputado, pues ahí sí no se va a poder, pero a lo mejor se pueden buscar fórmulas de hacer las cositas de manera distinta para que esto sea mucho más ágil. A lo mejor una de las fórmulas sería que las partes tuvieran copias claro, para antes de empezar el juicio y que tuviera la oportunidad del defensor de verla con el cliente, con el acusado, y ya después nada más preguntarles, ¿está usted enterado? ¿Está usted enterado? Sí, tiene. Y si acaso leerle nada más los hechos que le imputan el pliego de consignación y la denuncia, ese sería ideal. De hecho, fíjese, en la iniciativa federal el presidente presentó al Congreso de la Unión, así se prevé, o sea, se prevé que necesariamente el juez tendrá que ver la manera o asegurarse de que se le haya dado copia, no de toda la averiguación, ahí les explico después, lo simplifica mucho, del pliego de consignación donde vienen las pruebas y todo. Y lo primero que hace es decirle, señor defensor, usted recibió anticipadamente, no sé, como 12 horas el pliego de consignación, sí, lo conoce, perfecto. Y dice incluso ahí la iniciativa, ¿qué pasa si de repente dijera, no, es que no he tenido el pliego de consignación, no se notificó? Bueno, le vamos a dar tiempo, entérese y continuamos con la audiencia en unas 2 horas o 3 horas, no hay problema, ¿verdad? Y entonces se simplifica mucho porque entonces ya no tienes que estarle leyendo o esperando a que el defensor ahí se lea todo el expediente como usted me contaba. Y en este caso no nada más sería el defensor, también tendría que enterar el defensor al acusado y a lo mejor hasta decirle, explicarle más sencillamente todos los términos legales que… Claro. Y se podría el juez nada más… decirle al defensor y al acusado o a los acusados si están enterados de eso, están enterados de lo otro, si tienen las copias, si tienen eso, y a lo mejor se abreviaría ahí. Tiene usted creo que es una muy buena idea y esto es de las cosas que le digo, por eso veo muy valioso este tipo de sesiones para retroalimentarlo a quien vaya a fijar estos criterios, es decir, tratar de asegurar que el defensor tenga la información suficiente antes de llegar a esta audiencia. O sea, de que de alguna manera se haya podido enterar, haya visto, porque eso va a ahorrar tiempo en la audiencia. O sea, la audiencia entonces va a ser una audiencia seguramente de 10, 15 minutos, ¿no? O bien el defensor tiene la obligación de decirle los pero derechos facilitárselo, que tiene, ¿no? Es lo Y si se establece mejor que algún tiempo, 48 horas, 72 horas mínimo de anticipación, entregarle las copias al defensor, y si no está entregado dentro de ese plazo mínimo, es motivo de violación procesal que trasciende las defensas del defensor. Así está previsto en la iniciativa, le decía. Es una muy buena idea. Porque si dices, oye, 3 horas, no vengas con novedades. Oye, tú tuviste todo el tiempo del mundo para integrar tu averiguación. Y aquí este pobre ingrato me lo estás zumbando en 2 horas. No, tampoco. Si tú tuviste tiempo, dámelo igual, en igualdad de circunstancias, si no se rompe el equilibrio procesal. Claro, es una excelente idea porque sobre todo es que esta audiencia, aparte de que está mucho mejor garantizada la defensa, esta audiencia sea mucho más expedita. Déjenme contarles nada más en la iniciativa federal, eso es algo que puede sonar interesante como anecdotario. Ya nos establece que el Ministerio Público, y digo, es nada más un comentario así como que de derecho comparado, esto es algo nacional, no se establece que el Ministerio Público lleva su pliego de consignación y hace llegar todo el expediente de la averiguación previa, sino que
lo único que le hace llegar al juez para que él resuelva orden de aprehensión y obviamente situación jurídica, resuelve la situación jurídica, es un pliego donde le precisa, igual como lo exige el 193, los hechos, y bajo protesta de decir verdad, hace un breve resumen del resultado de las diligencias que él considera importantes para acreditar esos hechos, ¿no? Y entonces dice, se tomó declaración a fulano de tal, quien en esencia declaró que había visto cuando se pasó el alto, etcétera. Dictamen pericial, y así lo siente. Y eso es lo único que va a tener, bueno, de acuerdo a esa iniciativa, lo que tendría el juez para resolver, ¿no? O sea, es decir, el Ministerio Público, bajo protesta de decir verdad, le resume brevemente qué es lo que declaró cada uno de los testigos. Es una idea, ¿no? ¿Perdón? ¿Por qué? No, es que no, pero digo, no creo que un Ministerio Público, sabiendo que en un momento dado el defensor puede decir, oiga. Lo que pasa es que al momento de hacer el extracto de las declaraciones, cada quien tiene su forma de extractar. A lo mejor al Ministerio Público pues no le pareció importante esa palabra clave, al defensor sí le parece importante y el juez a mayoría de razón, no tengo nada de las cosas que declaró este chaco, claro. Y a poco lo voy a creer que así fue. Y ya cuando ya la tengo en vivo de todo color, ¿cómo? ¿Sí? Porque son palabras claves. Claro. Ahí lo que se prevé es que es obligación hacerle llegar copias o tener copias del… Copia íntegra. Y en todo caso al acusado, porque ¿qué pasa en muchos casos los vemos, cambia de defensor o el defensor no acepta simplemente la defensa y nombra el de oficio y el de oficio dice dame más tiempo porque yo no conozco el expediente. Ahí se regula también eso. Supuestos que se pueden presentar. Cierto, se regula también eso y obviamente para eso está el defensor en esta audiencia previa. Estoy hablando del proyecto federal, insisto, para que haga valer lo que usted dice. No, espérese, esto no coincide con el expediente y entonces pues, ahí meter un problema al MP, pero a lo mejor quiero destacar que este testigo, además de haber declarado esto también otro, en fin. De hecho esa iniciativa está en la página de Presidencia y pues para quien le interese más o menos revisarla y verla puede ser interesante. A mí me interesa, Alejandro, sobre todo lo comentaste del Ministerio Público bajo protesta, decir verdad. Creo que eso, si tienes alguna influencia, alguna relación por ahí, debe eliminarse. La razón, es un funcionario de buena fe, sometido a múltiples vigilantes, ¿verdad? Y tiene una gran cantidad de leyes que regulan su comportamiento y que lo sancionan. Entonces, siento que eso rompe pues el principio de buena fe que existe en relación al Ministerio Público. Claro. Sí, me gustaría, si es posible, con la relación que puedas tener, pues hacer lo posible porque se elimine esa expresión de bajo protesta, que no hay necesidad, ¿verdad? Porque son múltiples las leyes que regulan su comportamiento y múltiples las leyes que sancionan su comportamiento también. Claro, porque además pensemos una cosa, o sea, finalmente el juez siempre tendrá la oportunidad, o sea, básicamente a instancias del defensor. Por ejemplo, vamos a pensar que la declaración preparatoria asentó una serie de cosas el Ministerio Público, ¿no? Incorrectas, que no coinciden con las actas, ¿no? Y entonces llega la audiencia inicial y dice el defensor, lo primero, después de hacerles saber los hechos, que quiero hacerles saber es que aquí no está la verdad, ¿no? En este pliego de consignación que se me hizo llegar, porque no es cierto que este testigo haya declarado esto y esto y esto. Y para tal efecto le pido que le solicite al Ministerio Público copia del expediente de la averiguación. Entonces el juez lo va a ver, o sea, entonces no creo que un Ministerio Público se vaya a arriesgar a saber que es muy fácil que el juez vaya a poder acceder al expediente y decir efectivamente, ¿no? Y bueno, sabemos que hasta responsabilidad penal, pero es una idea, digo, de… Extracto, ¿sí? Es otro sistema. Fíjese, y el problema grave también es para el juez, que va a soltar la orden de aprehensión. Sí, cómo no, y resulta que puras mentiras, que la tal redacción o el extracto breve no era tal. Y entonces al señor juez suelta la orden de aprehensión y nada más sale de ahí, lo pescan los ministeriales y sale procesado el señor juez, ¿verdad? Pues qué padre. No, porque el juez lo engañaron. Pero bueno, es otro sistema, es otra idea. Licenciado, discúlpeme, ahí vamos a retrotraernos, por favorcito, claro, si fueran tan amables, claro, al capítulo, lo que tocábamos ahorita, de la etapa de preparación del proceso penal. Ahí tenemos que aterrizar esto. Yo quiero pensar
que los jueces de preparación del proceso penal son los mismos de número, o sea, los mismos que existen ahorita, los jueces penales normales. Sí, no, imagínese la inversión tan fuerte de gobierno para crear jueces de preparación de proceso nada más. Vamos a ver el porcentaje de asuntos culposos no leves, no graves, perdón. Bueno, tengo entendido que esa es una decisión que ya se tomó, bueno, que se van a crear jueces de preparación especiales. Ok, bueno. Licenciado, es que mire, vamos a esto, mire, si atendemos al contenido de este manual que usted tan sabiamente redactó. No todo, No todo. Esa parte que leyó, entre otras cosas, pero no es cierto. Bueno, mire, en cuanto a esta redacción, yo quiero pensar que el trámite va a ser normal, o sea, con todo el respeto que se merece Paco Sáenz, la preparatoria va a ser por escrito y la situación jurídica va a ser por escrito, va a ser lo mismo, hasta la situación jurídica. Pero que no habíamos quedado que la preparatoria era oral. Permítame, no, es que ahí en ese estadio procesal, permíteme tantito, en ese estadio procesal se le va a preguntar a las partes, ¿se van a arreglar? ¿Hay convenio? ¿Hay arreglo? ¿O se van a juicio oral? Nos vamos a juicio oral. Ahí el juez normal, que es el que existe ahorita, ahí termina su función con la situación jurídica, abre a pruebas y ahí admite o desecha las que tenga que admitir o desechar y remite los autos o un extracto que usted decía y el acusado a disposición del juez del juicio oral y ya se acabó. Pero es el mismo juez el que va a preparar la acción, el proceso. A ver, pero el mismo juez. Si no, vamos a hacer un galimatías, es el mismo juez penal que existe ahorita, ese va a preparar el proceso. Entonces, a ver. Hasta la situación jurídica. Pero no te arreglas aquí, te vas a juicio oral. Déjeme ver si entiendo. Entonces ustedes dicen que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la juez primera de lo penal, cuando empiece en vigor esta reforma, ¿también va a fungir como juez de preparación? Sí, señor. Para los culposos. Así está, Alejandro. Hasta la situación jurídica. Así estamos ahorita, hasta la situación jurídica. Sí. Hasta la situación Pero jurídica. ¿cómo están ahorita si ni siquiera ha entrado en vigor la reforma del capítulo de juicio oral? No. Todos somos de preparación, ya inició. Todos. Ahí está una disposición la ley. Caray, a ver. Pero según yo, el 25 de noviembre entra en vigor el capítulo, la reforma. ¿No? Con relación al juicio oral, el juicio oral nada más. Ahorita todos los jueces somos jueces de preparación. Bueno, no nada más son jueces de preparación, son jueces de sentencia también. Sí, claro. Definitivamente. Pero para lo oral va a entrar esa fecha que usted dice. Ajá. Yo comparto la idea de Roberto Pedraza, porque así se entiende en esa disposición. El juez, o sea, los que estamos ahorita, porque no hay jueces del juicio oral ahorita actualmente, se va a conocer hasta la formal prisión, de acuerdo a la disposición, y posteriormente se va a remitir al juez del juicio oral. Pero ¿cómo le vamos? La ley orgánica, la reforma de la ley orgánica creó un órgano jurisdiccional nuevo, que es el juez de preparación y el juez de juicio oral o juzgado de preparación. ¿Cómo un mismo órgano jurisdiccional va a tener dos nombres diferentes, juez penal y juez de preparación? Así está, licenciado. El Consejo así determinó. Pero yo les digo que desea su comparecencia urgente. Los jueces mixtos es otra cosa. No. A ver, déjenme ver si entiendo, porque la verdad es que ya me confundí. Yo no sé, había entendido otra cosa. Había entendido que a partir del 25 de noviembre se iban a crear órganos jurisdiccionales especiales que se iban a llamar jueces de preparación, y que la siguiente consignación a partir de ese día por un culposo no grave se le iban a mandar a ese juez de preparación, que solo iba a conocer en esa etapa de preparación de los culposos no graves, no de otros delitos como los dolosos, los graves, los culposos graves. ¿Así va a ser? Ahorita, pero ahorita todavía no entra en vigor la reforma. Pero ¿qué preparan? O sea, no entiendo. Si no ha entrado en vigor o sea, el juez, la figura del juez de preparación de lo penal es una figura para el proceso penal oral, culposos no graves. ¿Cómo es posible que ahorita estén desempeñando ya esas funciones?
La verdad ya me confundí. Juez. No, sí. O sea, a lo mejor habría que ver el oficio porque, insisto. Pero Lic, todavía no entra en vigor la reforma, ¿verdad? Entonces. Pero todos o nada más ustedes los que están acuerdos. Las disposiciones referentes al procedimiento abreviado, la suspensión del procedimiento de preparación de la acción penal, la suspensión del procedimiento a prueba del procesado y la mediación y conciliación penal entrarán en vigor a los 30 días siguientes a la publicación del presente decreto. Sí, eso no publicado el 28 de julio. No lo discutimos. A raíz de eso, nuestros compañeros magistrados interpretaron este artículo y dijeron, todos van a ser de preparación. Es que, la verdad, digo, con todo el respeto, creo que ahí hay una confusión. O sea, el juez penal sigue manteniendo y el juez penal obviamente dicta orden de aprehensión, resuelve situación jurídica y va a resolver procedimiento abreviado, suspensión del proceso a prueba, conciliación, todo, y va a dictar sentencia, ¿no? Y ese juez se mantiene, el juez penal. Lleva a cabo todos los procedimientos. Bueno, sí, para todos los procesos que sean, salvo a partir del 25 de noviembre, los culposos no graves, ¿no? Y para conocer a partir del 25 de noviembre de los culposos no graves, se van a constituir un juez de preparación y luego jueces orales, ¿no? Este solo va a conocer. Yo también. Porque este no se convirtió en juez de preparación o se le pusieron dos cachuchas. Este sigue siendo un juez penal que va a seguir haciendo lo que se venía haciendo, nada más que ahora va a resolver suspensión del proceso a prueba en los culposos graves y en todos los demás que no sean culposos no graves, y va a seguir resolviendo procedimiento abreviado, ¿verdad? En culposos graves y todos los demás que no sean culposos no graves. Y estos lo único que van a conocer, sobre todo, es juez de preparación. Ahora, creo que ahí hay una confusión. El mixto va a fungir este desempeño. Lo que no me queda claro todavía es si también el mixto va a armar. La ley orgánica del Poder Judicial es todólogo. ¿El mixto? Ah, bueno, el mixto sí tiene las dos cachuchas para que vean. Porque el mixto va a conocer de estos, todos los que sean no culposos. Ah, bueno, sí, pobres mixtos. Mire. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿El qué? Sí. Va a conocer culposos graves y todo lo que no sea culposo no grave. O sea, hoy el juez va a conocer, el juez tradicional en el procedimiento ordinario tradicional con las pequeñas modificaciones que se le hicieron. Exactamente. Y estos nada más van a conocer de los culposos no graves, y estos van a resolver en dado caso suspensión del proceso a prueba en culposos no graves, procedimiento abreviado en culposos no graves, etcétera. El mixto, según entiendo, va a seguir fungiendo, sí, las dos cachuchas. Juez de lo penal, para todos los que no sean culposos no graves, y va a fungir en los culposos no graves como juez de preparación. Ah, sí, eso es otra cosa. El juez oral va a tener competencia en un principio. ¿No está contemplado en la ley orgánica de que sea un juez penal itinerante, oral? Porque tenemos jurisdicción, licenciado. Los agentes del Ministerio Público, esos en todo el estado tienen su jurisdicción. El penal no, el penal se rige con su jurisdicción. ¿Y quién? Por competencia. ¿Pero quién fija el área de competencia? La ley orgánica. Y si la ley orgánica pero por no la acuerdo tiene del Consejo de la contemplada, Judicatura, ¿no? No, señor, es a nivel Congreso, para que te lo cambien. Y si me lo vas a cambiar así, pues va a ser inválido y rápido, un amparito leve, y me lo van a ganar.
por Bueno, aquí competencia. hubo jueces de distrito itinerantes que tenían competencia en todo un circuito, en 3 o 4 circuitos. Esa figura ya ha existido en este país. Pero ellos lo tienen contemplado ya, nosotros no lo tenemos. Bueno, miren, lo que se va a establecer, según tengo entendido, o sea, esa es la información que yo tengo es que se va a establecer en un acuerdo del Consejo de la Judicatura que el juez primero del oral de lo penal tendrá competencia en los 4 primeros distritos judiciales. ¿Ustedes creen que eso no se puede? Pienso que tiene que ser a nivel de ley orgánica, licenciado, Bueno. porque es competencia. Ahí hay un punto de vista, ¿no? Hay que transmitirlo porque tiene usted razón. Si tiene que ser... Es que yo no recuerdo... Acuérdese que están los distritos judiciales y viene la ley orgánica. Primer distrito judicial, ¿qué corresponde? Monterrey, bla, bla, bla. Santiago. Segundo distrito, Guadalupe. Tercer distrito, San Nicolás de los Garza y 9 municipios más. San Pedro Garza García, cuarto distrito judicial y García Nuevo León. Quinto distrito, Cadereyta. Sexto distrito, y ahí te la llevas por municipios y esas son su competencia. Entonces, si un juez oral itinerante, no le tienes la competencia, chato. Si el edificio lo vas a tener aquí, ay, fíjate que hubo un accidente en Doctor Arroyo, ahora vete para allá. Sí, hombre, ¿cómo no? ¿Qué más? ¿Y dónde está la competencia? El juez del lugar donde sucedieron los hechos, así te lo dice la ley. Bueno, esa es la idea y no sé, será... No, lo que estaría establecido es que el juez de juicio oral va a tener competencia para conocer de los hechos culposos no graves que ocurran, ¿verdad?, en los 4 distritos judiciales o en el distrito judicial 8 y 9, ¿no? Esa es la idea que se tiene, insisto, yo ni la estoy defendiendo y coincido en que puede haber problemas ahí, ¿no? Sí, es a nivel de consejo la judicatura con el pleno que ellos decidan tu cambio de adscripción o cambiar la cabecera distrital. Ahí no hay discusión porque así está establecido en la ley orgánica y en la constitución local. Pero si no está establecido esto de los famosos jueces itinerantes orales, va a ser un dolor de cabeza marca ACME. Y desde ahorita se lo estoy manejando. Bueno, hay que manejárselos a quién va a tomar estas decisiones. Bueno, volver a lo mismo, a hablar con los señores magistrados, con los señores consejeros, tratar esos puntos con ellos y llegar a una solución. ¿Verdad? Ahora, créanme lo que lo están revisando y que esto ya seguramente ellos lo habrán revisado o sea, han tomado en consideración probablemente ya algunos de estos puntos, ¿no?, inquietudes. Lo seguirán haciendo. O sea, vuelvo a insistir, yo no soy nadie para decirles a ellos cómo tomar estas decisiones. Si me piden mi opinión, pues se las daré, pero lo que sí yo voy a tratar de transmitir y la doctora insistir es que en que es urgente que estas cosas se definan de ya, para que ustedes ya tengan, mire, van a ser así, a lo mejor, digo, ustedes podrán decir, pues yo no estoy de acuerdo porque yo creo que esto violenta la Constitución, pero pues ya si la decisión la toman allá, pues ya tendrá que acatarse, ¿no? Pero sí es urgente que se defina todo esto, ¿no? Bueno, la otra audiencia, la audiencia de preparación de lo penal, espero que menos controversia ahí de cómo llevarla a cabo. Decía y dice el código que una vez que el juez ha recibido los 2 escritos de ofrecimiento de prueba, señala fecha, ¿verdad?, para celebrar esa audiencia llamada de preparación del juicio oral. Esta audiencia, dice el código, o por lo menos así lo interpreto yo, debe de iniciar pues con una vez que ha verificado la presencia de las partes, establece el código que necesariamente deben de comparecer a esa audiencia de preparación del juicio oral. Ministerio Público y Defensor, una vez constatada la presencia de ambos, tendrá que preguntar o ver si ha habido conciliación o se ha llegado a algún acuerdo, y obviamente si esto es así, las partes manifiestan que ha llegado a un acuerdo, pues entonces proceder en términos de cuando, por ejemplo, hay un perdón en delitos de instancia de parte y dictar posteriormente el sobreseimiento, ¿no?
o bien en el caso de la conciliación, los de oficio, lo mismo. Si no hubiera este acuerdo, siento que la intención, y ahí volví a estar yo participando en la mesa que la elaboración de estas reformas, la intención era primero pues que se diera un debate ahí oral, porque ahí sí expresamente nos dice el código que debe ser oral esta audiencia, sobre las pruebas ofertadas, o sea, que por la contraparte que hubiera una posible objeción, ¿no?, sobre la conducencia, relevancia de la prueba, etcétera, ¿no? Terminado este debate, interpreto yo que lo siguiente sería que el juez o las partes manifestaran si hay acuerdos probatorios, ¿sí? Y bueno, en dado caso, ver cuáles son estos, ¿no? Aunque no sé si esta figura vaya a persistir. Y hecho esto, pues creo que ya lo único que restaría es dictar el auto de apertura del juicio oral, que también creo que queda claro que debe ser en la audiencia que se dicte ese auto, sin perjuicio de que conste por escrito la resolución, donde básicamente el juez asentará las pruebas, los acuerdos probatorios, determinará qué pruebas son admitidas, resolverá qué pruebas son de admitirse, determinará también qué pruebas son desechadas y obviamente motivando y fundamentando esta decisión. Y pues creo que el formalismo, decir que a partir de ese momento se inhibe y ordene, se le envíe el auto o la causa, eso es algo que todavía está por definirse, al juez de juicio oral. Yo pienso que en este caso las partes no creo que vaya a haber mucho problema. No creo que vaya a haber mucho problema en el cuerpo del delito. Vamos a hablar de un homicidio culposo, pues lógicamente está la autopsia, está todo lo demás, lo que ocasionó la muerte de esa persona. No creo que se vayan a poner a discutir sobre ese punto. Lo que deben de discutir en un momento dado va a ser la responsabilidad del reo en un momento dado, tanto el Ministerio Público para hacerlo responsable y la defensa para no hacerlo responsable. Pero el cuerpo del delito, en la mayoría de los casos, no creo que se vaya a discutir. Claro. Coincido totalmente, o sea, realmente la controversia siempre radica en si hubo culpa o no hubo culpa, o sea, negligencia, impericia, no sé, si realmente él era el que conducía el vehículo, en algún caso que haya habido alguna fuga, siempre y cuando no haya 2 homicidios, ¿verdad? Porque esos ya son graves. Pero coincido totalmente que la litis en el juicio básicamente va a redundar sobre eso y que va a haber acuerdos probatorios sobre lo otro. Les digo, y no quiero entrar a esa discusión, que yo tengo mis serias dudas de que vaya a pasar el tamiz de los amparos, esto de los acuerdos probatorios. No sé, si quieren les expreso mi inquietud, ¿verdad?, de por qué creo que los acuerdos probatorios pueden ser problemáticos, pero ayer platicamos con los ministerios públicos y los defensores de oficio sobre una especie de acuerdo probatorio tácito, que más que decir, señor juez de preparación, dé por probado este hecho y esto ya no lo vamos a discutir, lo que hay es que de alguna manera yo, si no deseo contraexaminar a algún testigo perito, estoy autorizando conforme al 579 a mi contraparte a introducir y leer esa diligencia de averiguación previa en el juicio oral. Déjenme, voy por partes. ¿Qué problema le veo yo? A ver qué opinan, insisto, es un punto de vista y no sé, pero mi inquietud es la siguiente. Vamos a pensar, ¿no?, que estamos en la audiencia de preparación del juicio oral y las partes le dicen al juez de preparación, señor, hemos llegado a un acuerdo probatorio, hemos acordado, el defensor y un servidor, que el hecho de que la persona murió por un traumatismo craneoencefálico ante un impacto con la parte del vehículo es un hecho que deseamos que usted dé por probado, ¿sí? Y que no sea materia de discusión en el juicio oral, ni de prueba, obviamente. Ok, ¿existe ese acuerdo, señor defensor? Sí, sí existe ese acuerdo. Bueno, y lo asiento en mi auto de apertura del juicio oral. El acuerdo probatorio sobre este hecho, el hecho, ¿no? Que la persona perdió la vida con motivo de un
traumatismo cráneoencefálico. Nos vamos a juicio oral y entonces se desahoga la audiencia de juicio oral, eso no se discute, nunca se prueba, o sea, el Ministerio Público obviamente no lleva prueba para acreditar que esa persona falleció por eso, y viene la sentencia. Y entonces, primero dice, en relación al juzgador, al cuerpo del delito, es decir, al hecho de que una persona perdió la vida por una acción humana externa, se tiene por probado, porque existe un acuerdo probatorio celebrado ante el juez de preparación de lo penal. Un segundito, nada más déjenme explicarles mi inquietud, un segundo. Juez de preparación de lo penal. Yo creo que un tribunal colegiado vaya a decir, obviamente hay un fundamento legal, entonces aquí habría que irse contra la constitucionalidad del artículo, que vaya a decir, espérame, tu obligación era, no porque las partes acordaron tener por probado un hecho, ¿verdad?, tú haberlo dado por probado. Tu obligación era revisar, en base al principio de presunción de inocencia, si el Ministerio Público efectivamente había aportado elementos de prueba para acreditar ese hecho. Esa es mi inquietud. En todo caso, licenciado, en ese tipo de situaciones, si van a manejar el fallecimiento de esa persona por el cráneo encefálico, es obvio, así lo quiero pensar de mis compañeros MPs, que agregaron la autopsia y la fe cadavérica, y también van a aceptar ese tipo de pruebas. Oye, pues si ya están aquí, las vas a discutir, no, bueno, pues también que se agreguen y que vayan agregados al expediente. Bueno, pero ahí estamos hablando de dos cosas diferentes. O sea, estamos hablando de, una cosa es el acuerdo probatorio. Espérenme. Una cosa es el acuerdo probatorio donde no, o sea, el acuerdo probatorio no implica que vamos a decir, oiga, acordamos esto porque hay una necropsia. No, lo acordamos, o sea, hay un acuerdo de que este hecho no se va a discutir y que se dé por probado. No, el acuerdo probatorio no se justifica. Ese es el problema que yo le veo, Lic, que no se justifica, sino que simplemente porque las partes acordaron por tener probado ese hecho, ya lo tiene que dar por probado el juez de juicio oral. Ese es el problema que yo le encuentro. Está la otra figura, que yo creo que esa es la que finalmente va a persistir, ¿sí?, que es la del 579. El Ministerio Público ofrece la declaración del perito que hizo la necropsia, para juicio oral ya, ofrece el testimonio de, no sé, tal persona. La defensa, al ofrecer su prueba, no solicita la comparecencia para contraexaminar a ese perito. Nos dice el 579, segundo párrafo, que desde ese momento está autorizando al fiscal a que no tenga, para empezar, no tenga que presentar a ese perito a juicio oral a declarar, al que hizo la necropsia, y le autoriza a dar lectura y que el juez lo tome en cuenta como prueba, porque es el único caso que puede tomar e introducirse una diligencia de averiguación previa al juicio oral y el juez está autorizado a tomarlo como prueba, a dar lectura a las conclusiones del dictamen de necropsia. Y entonces, ¿qué sucede en ese caso? Bueno, obviamente liberé yo, defensor, al Ministerio Público de la carga de presentar ese testigo a juicio, digo ese perito a juicio, a declarar, y entonces le estoy autorizando tácitamente, si ustedes quieren, a que le dé lectura al dictamen y diga quiero darle lectura y a lo mejor exhibirlo, eso ya será una práctica que el juez lo tenga, ¿sí? Pero eso es, creo que lo que sí puede subsistir, porque ahí sí va a tener el juez de juicio oral un soporte material, ya sea la lectura del dictamen o ya sea el propio dictamen que se exhiba en la audiencia, como para decir, pues para mí está probado este hecho con esto, ¿verdad? Pero de ahí a que diga, tengo por probado este hecho porque fue un acuerdo entre las partes, sin yo verificar si había prueba para demostrar eso, esa es otra cosa totalmente diferente. El acuerdo probatorio es lo segundo. Esta es otra figura que es una especie de autorización o de acuerdo, vamos a llamarle, para que las partes introduzcan diligencias de la averiguación previa, actas o dictámenes escritos al juicio oral, que como regla general sabemos no pueden meterse, tendrá que ir el testigo o el perito, salvo que las partes no hayan solicitado su comparecencia para contraexaminar a los testigos y peritos. De hecho, hay otra excepción. Si el testigo o perito se murió, si el testigo o perito se volvió loco, perdió la razón, perdón,
ese es otro supuesto en donde de alguna manera otro artículo da a entender que es posible introducirlo a juicio oral y el juez darle solo un valor de indicio. Pero si vamos a pensar, la defensa solicitó la comparecencia en su escrito de ese perito para contraexaminarlo y no compareció, independientemente de que no se permite darle lectura en la audiencia a esa acta o a ese dictamen por escrito, el juez no puede darle valor probatorio alguno porque así lo establece, aun cuando se hiciera, vamos, que objetara y el juez de juicio oral dijera, no, sí, dele lectura a esa diligencia. Pero es que, su señoría, yo solicité la comparecencia y no está permitido por el 579 más que cuando yo no haya solicitado esa comparecencia. Sin perjuicio de eso, el 597 dice que en caso de inasistencia, a pesar de apremio judicial por rebeldía o desconocerse el paradero, no tendrá valor alguno. O sea, sin perjuicio de que el juez tomara el criterio de decir, no, pues como quiera léalo, a pesar de que creo que el 579, segundo párrafo, lo prohíbe, de todas maneras no lo va a poder considerar como prueba porque el 597 se lo está de alguna manera prohibiendo, ¿no? Solo podría tomarlo como prueba, perdón que sea tan insistencia, si el testigo hubiera fallecido o el testigo hubiera perdido razón. Pero si el testigo no comparece y a pesar de haber sido solicitado por la contraparte para contraexamen y por la propia parte y se desconoce su paradero o no comparece porque sencillamente no le dio la gana comparecer, sin perjuicio de los medios de apremio o incluso que se puedan decretar, no tendrá valor probatorio alguno lo que haya declarado en la averiguación previa, ¿no? Entonces, esa era mi inquietud un poco, no sé, hace unos días le mandé ahí un correo a un juez de distrito a ver qué opinaba, ¿no?, sobre los acuerdos probatorios, si él considera que podría ser constitucional, ¿verdad? Y a ver qué opinión da, ¿no? Pero yo tengo mis dudas, ahí está la figura, pero no sé si es así, es una de las que no sé si vaya a pasar el tamiz de una revisión de constitucionalidad, ¿no? Entonces, aquí está el auto de apertura y como decíamos, algo que también está por definirse, que es algo que se está discutiendo en los criterios, es qué es lo que se va a enviar al juez de juicio oral, el auto de apertura de juicio oral o todo el expediente. Hoy en día dice la causa, pero obviamente ya lo mencionábamos en el curso, si se le envía todo el expediente, bueno, pues el juez de juicio oral va perdiendo imparcialidad porque va conociendo del caso de la fiscalía antes que del caso de la defensa. En fin, eso está por definirse, todavía está en debate. Yo tengo mi punto de vista, pero está todavía en debate, ¿no? El problema que se presenta si no se mandan las constancias, si mandan nada más las constancias, ¿qué va a hacer el juez del juicio oral si le interponen un amparo en contra de la formal prisión? Si ya tiene el procedimiento él, ya tiene el juicio oral, pero el procedimiento lo tiene el juez de preparación. Es que ¿Cómo vamos a contestar? ¿Cómo vamos a contestar este? Es que usted no es la autoridad responsable, el juez de juicio oral no es la pero autoridad estoy conociendo responsable. el proceso, ¿cómo pero no? ¿Quién es la autoridad responsable? No, pero el juez de preparación. de hecho yo ya estoy conociendo el procedimiento. ¿Cómo lo voy a suspender? Pero eso no tiene nada que ver. Se inhibió. Es como no? si me dijera que como la sala ya está en apelación, entonces el juez, la autoridad responsable es la sala, ¿va? Licenciado, lo que pasa es que aquí se inhibió y al ser inhibido le pasa al otro juez. No. Mire, el licenciado René sabe, creo que es un excelente amparista y ¿quién es la autoridad responsable de acuerdo a la ley de amparo? La que emitió el acto, la que lo envió. Pero no le podemos asignar al juez de... Pero hay un problema ahí. ¿Cómo vamos a ver esa autoridad, autoridad sustituta? Como autoridad sustituta tiene que darle contestación a esa violación que se está ¿Pero reclamando. por qué sustituto? Bueno, no sé. ¿Quién lo dictó? Sí. Va a responder el que tenga el proceso, aun cuando otra autoridad
haya decretado determinado acto que pueda resultar violatorio, el que tenga el expediente en ese momento es la autoridad sustituta y es la que tiene que darle contestación a ese amparo. Entonces ustedes dicen que el juez de juicio oral, a pesar de que no emitió ese acto, es autoridad responsable. Sí, como autoridad sustituta. Perdón, pero no, digo, a mí es muy claro quién es la autoridad responsable, la que emite el acto, no la que tiene el expediente en ese momento, ¿verdad? Envían y nos llega el amparo concedido, órale, cúmplele. Yo no la dicté, la dictó el juez segundo penal de San Nicolás, pero lo tengo que cumplir yo porque yo me erigí en autoridad sustituta y el juez de garantías me la aceptó. Yo tengo que dictar de nueva cuenta el auto de bien preso o lo suelto. A ver, nada más déjeme, les hago una pregunta, ¿no? Y te lo tienen por bien cumplida, lo yo más sé, grave. pero aquí hay que tomar en cuenta que es un solo juez, ¿no? Pero vamos a pensar, ¿qué impide? Nada más que estamos con auto de inhibición. No, estoy hablando del proceso de hoy en día. Es un solo juez. No hay una separación de jurisdicción. El juez que dicta la otra forma de prisión es el juez que dicta sentencia. Ah, no. Yo estoy hablando en normal. Pero, a ver, digo, y es un tema que habría que analizar, pero yo interpongo un amparo contra el auto de formal prisión, designo como autoridad responsable, ordenadora, al juez de preparación primero de lo penal de Monterrey, ¿sí? Espéreme. Al juez Bueno, espéreme. oral. Déjeme termino para ver cuál es mi idea. Pensemos que el criterio que se adopta es que él se queda con el expediente y lo único que le envía al juez de juicio oral es el auto de apertura del juicio oral, ¿sí? ¿Qué impide que rinda su informe justificado, tiene su expediente y simple y sencillamente anexa el auto de formal prisión y las constancias que tomó en consideración? Ahí estamos bien. Nada más que ahí, ¿cómo vas a ver el juez oral? Que debe suspender el procedimiento porque el juez de distrito te dice, me vas a suspender el procedimiento una vez que termine, que cierre la instrucción. Aquí no hay cierre de instrucción. No, por eso, no, espéreme, por eso mismo, yo no puedo dictar sentencia en el juicio oral si tengo una suspensión en el juicio, en el juicio de preparación, acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno. ¿A qué momento lo vamos a suspender y vamos a violentar las garantías del reo? Esa es una muy buena pregunta porque la ley de amparo habla de que se suspende el procedimiento hasta cierre de instrucción, pero en el proceso oral no tenemos cierre de instrucción. Entonces, habría que... ¿Perdón? Por eso, la pregunta es, habría que preguntar a los jueces de distrito a partir de qué momento, una vez interpuesto el amparo, se debe suspender el proceso. Pero la prueba se desahoga en el juicio oral y que en una audiencia. Pues ese es el problema. Ahora, la apelación en la formal prisión, se va a apelación y como son bien rápidos en No la sala, hay ¿cómo lo van a apelación hacer? contra el auto de formal La formal prisión. en proceso oral. O sea, El la único paro. recurso que hay es contra la sentencia en el proceso oral o el juicio oral, o ya no sé ni cómo llamarle porque ya me confundí también. El juez de juicio oral, ¿cómo puede decidir en sentencia sin ver el auto de formal prisión? O sea, si no va a haber el auto de formal prisión, ¿cómo lo va a hacer? Pues con las pruebas que se desahogan en el juicio ¿Van a oral, ser pues dos para eso juicios está. diferentes o Perdón, cómo lo pero va es a que el hacer? auto de formal prisión no es un juicio, Lee. No, pero es la cabeza de esto. Por eso, a él le va a llegar, ¿verdad? Los sea, hechos, no va a haber cabeza del materia del proceso. auto de formal prisión. Sí, Lick, pero acuérdense que es que creo que estamos volviendo a interpretar todo esto conforme a los viejos paradigmas, ¿sí? Recordemos que el juez de juicio oral obtiene la información en la audiencia de juicio oral para resolver en sentencia, no lo obtiene de la averiguación previa, no lo obtiene del auto de formal prisión, no lo obtiene de nada. Entonces, ¿para qué sirvió la formal prisión? O sea, Para resolver situación jurídica y para cumplir con la garantía del 19 constitucional, Exacto. pero no tiene por qué servir para dictar sentencia. ¿por qué no? Entonces, bueno, o sea, obviamente tendrá que estar enterado
A ver, entonces creo que yo ya me perdí totalmente y creo que no quedaron claros cuáles eran los principios de este nuevo proceso. Espérenme un segundito. El auto de formal prisión, entonces, no sé si lo que están diciendo es que el auto de formal prisión es una prueba que puede tomar en cuenta el juez para la sentencia. No, está bien, qué bueno, porque si no, ahí sí me hubiera espantado. Ahora, que el 19 constitucional establece, un segundo, Lick, nada más es que quiero aclarar las cosas, que el 19 constitucional establece que el juez, la sentencia del juez tiene que ser por los mismos hechos decretados en el auto de formal prisión, ¿eso es lo que quieren decir? ¿La base de qué? O sea, lo único que dice el 19 constitucional es todo proceso se seguirá por el delito seguido en el auto de formal prisión. Es lo único que dice el 19 constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Principio de congruencia, que los hechos materia de la sentencia tienen que ser los mismos hechos materia del auto de formal prisión. No se pueden alterar los hechos para garantizar la defensa. Entonces, lo único que tendrá que saber el juez de juicio oral al dictar sentencia, ¿por qué hechos se dictó el auto de formal prisión? ¿Por qué hechos? Para no modificarlos, aun cuando el Ministerio Público acuse por otros hechos, para no modificarlos porque estaría violentando el 19. Ah, bueno, entonces estamos de acuerdo, pero de ahí a que probablemente o el auto de formal prisión o por lo menos por qué hechos se dictó el auto de formal prisión y el juez de juicio oral, el juez de preparación transcribirle en el auto de apertura por qué hechos se dictó el auto de formal prisión. Ustedes recordarán en la simulación de juicio oral que hicimos, se abre la audiencia y lo establece el código, se leen o lo primero que hace el juez de juicio oral es leer los hechos motivos del auto de formal prisión. ¿Se acuerdan? Y lo dice el código, que así se abre la audiencia. Y lo hicimos, por lo menos en la audiencia que se simuló acá en esta sala, ¿verdad? Lo primero que hice yo fue decir, y los hechos motivos del auto de formal prisión son los siguientes, ¿no? Entonces, pero creo que en ese sentido estamos de acuerdo. ¿Cómo se va a hacer? ¿Se le va a remitir todo el expediente? ¿Se le va a remitir el auto de formal prisión? Una pregunta. No sé, o sea, eso se va a definir, ¿no? Una pregunta. Resulta que hay un amparo contra la formal prisión, pero ya no lo va a tener la autoridad que lo dictó, sino ahora lo va a tener el juez oral. Por mientras que se está tramitando el juicio oral, si revocan la formal prisión, se va a venir abajo, aun cuando no se suspenda el juicio oral, todo lo que en el juicio oral se está llevando a cabo, y va a regresar nuevamente al juez de preparación para que nuevamente emita una resolución, ya sea en el sentido de que completamente le hayan concedido el amparo o si no para efectos para volver a resolver, y una vez que ya haya resuelto volver al trámite de llevarlo al juicio oral. Pero yo tengo esta interrogante, que si está suspendido, eso no quita que siga el procedimiento oral, pero ¿por qué no, Lick? Sería el problema de que se ventilara dos veces, si se concede el amparo, nuevamente el juicio oral. ¿Por qué? Porque lo va a regresar. Y entonces, pues se va a presentar el problema de que ya las partes ya tienen conocimiento de lo que se está desahogando en el juicio oral, y repetirlo, pues les va a convenir a algunos. ¿Por qué? Porque van a modificar cualquier situación que estuviera prevaleciendo en el juicio oral, ¿verdad? Entonces, sí. Pero hoy en día vamos a pensar que si llega al cierre de la instrucción, se suspende el procedimiento, se concede el amparo, pues de todas maneras las pruebas que se desahogaron, pues en dado caso se repone todo igual. El problema es que no hay un término para quien va a promover el juicio, el amparo contra la formal prisión. Entonces puede estarse ventilando el juicio oral y ellos todavía van a tener la oportunidad en cualquier momento de irse al amparo contra la formal prisión. ¿Y qué va igual a suceder? Que hoy en día sucede, ¿no? ¿Y qué va a pasar con la ventilación del juicio oral? Sí. Hoy en día no tenemos todo el tiempo hasta que no se dicte sentencia para interponer amparo indirecto contra el auto de formal prisión. Se suspende antes. Pero el detalle es de que aquí nosotros, si le conceden el amparo para efectos
cambia todo y otra vez a volver a desahogar. Ese es el detalle que está el licenciado. Como cuando se repone el procedimiento también, hay que volverlo a hacer, ¿verdad? Ahora, pero ¿No se establece que no sea apelable la sentencia de la formal prisión? ¿No lo dice? No lo dice. No es apelable el auto donde admita o desecha pruebas. Ese sí no es apelable. Pero el auto de cabeza de proceso sigue siendo apelable, abogado. las resoluciones en el juicio oral 577 no admiten más recurso que de apelación tratándose de sentencia definitiva y el de revocación tratándose de desechamiento de la calificación. Sí, licenciado, Juicio nada más que, oral, permítame estamos tantito, preparándolo. el juicio oral no ha nacido, Lic. Estamos hablando de la preparación del proceso, que llega hasta la formal prisión inclusive. Entonces, esa formal prisión sí es apelable. Lic, ¿cómo le llama el capítulo? ¿Cómo se llama el capítulo? No podemos prejuzgar. ¿Cómo se llama el capítulo? ¿Cuál? De juicio oral, ¿no? Del juicio oral. Entonces, ya lo hemos insistido, cuando se habló de juicio oral, se está hablando de todo ese proceso, porque en ese capítulo no nada más se regula el juicio oral propiamente dicho, Sí, se sí. regula la sentencia definitiva, la audiencia de preparación del juicio oral y se regula la etapa previa de preparación. Pero si no valió en el juicio oral lo actuado anteriormente, ¿por qué me lo van a valer? Bueno, mire, creo que volvemos a insistir en la enorme Hay que confusión checar que el está... 560. Un segundo, nada más, déjeme terminar. Perdón. Creo que volvemos a lo mismo. Esta confusión que se creó al llamarle al capítulo juicio oral y de repente como en el 577, cuando habla de juicio oral no sabemos si está hablando de todo el proceso o está hablando nada más de en estricto sentido. Entonces yo creo que es urgente definir, ¿verdad? O llamarle de otra manera y entonces cuando se hable de juicio oral, entonces decir, se está hablando nada más de la audiencia. Coincido. O sea, esto es provocado porque tenemos un capítulo donde se regula todo un proceso que se le llama juicio oral. Sí, y de repente ya no sabemos si como en este caso, si cuando se habla de juicio oral se está hablando en estricto sentido nada más de propiamente lo que es esa etapa o de todo el proceso. Entonces ahí vienen las confusiones. Sí, porque si estamos separando los estadios, estamos hablando de hasta la formal prisión en la preparación del proceso y en el juicio oral nace con la radicación, con otras situaciones, y olvídate de la averiguación previa y demás. Aquella formal prisión es harina de otro costal. Y si te la impugnan en ese momento, ahora, puede terminar ese asunto de preparar, o sea, puede terminar en la formal prisión o antes de la formal prisión. Vamos a hablar de la formal prisión, enseguida de la formal prisión hay un acuerdo entre las partes, ya no se envían los autos al juicio oral. Pero si se envían allá, ahí está arrancando, estamos empezando de cero. Pero aquella formal ya fue impugnada. Y se fue en apelación y se tiene que admitir. ¿Cómo va a decir el juez de preparación? No te admito la apelación contra la formal porque seguro que te vas al juicio oral. No es por pero eso. independientemente No podemos. de eso, Alejandro, Sería el interpretar el 385 no 570. distingue. Por eso. ¿Perdón? El 385 para la apelación No contra otro distingue. no distingue si es juicio oral o juicio No. Yo diría que el 577, déjeme explicarles, yo no estoy diciendo que una interpretación u otra, lo único que estoy diciendo es que aquí hay un problema serio de interpretación, porque el 577 nos dice, por eso, ahí está el problema, ¿cómo vamos a interpretar? ¿Me permite un segundo? ¿Cómo vamos a interpretar? ¿El juez oral no te está dictando la formal prisión, Alejandro? ¿Quién la está dictando? A ver, déjenme les planteo cuál es creo que la posible discusión que puede haber aquí. Las resoluciones en el juicio oral, la pregunta mía sería, ¿a qué se refiere el legislador cuando habla aquí de juicio oral? ¿A todo el proceso? Bueno, déjenme decirles por qué viene mi confusión. Porque también quien creó este artículo, ¿sí? La intención expresa era que no hubiera apelación contra el auto de formal prisión. Una cosa es la intención del legislador y otra cosa que lo que hayan plasmado. O sea, por lo menos, bueno, que quedamos que íbamos a ver cuál era la intención de quien creó las normas, ¿no? Que era, Licenciado, nada más que si yo me voy a fundamentar, funda y motiva que te pide el juez de distrito, y me voy a fundamentar, bueno, es que ese fue el espíritu del legislador, que no hubiera apelación. ¿Sabes lo que me va a decir el juez de distrito? Para empezar, ¿en qué escuela estudiaste? En segundo lugar, vete a tu casa. Así de sencillo. bueno, creo que la confusión deriva básicamente de, volvemos a lo mismo, es lo único que quiero dejar sobre la mesa, que de repente el legislador habla de juicio oral y da a entender que es todo y de repente habla nada más que es una parte, ¿sí? La prueba más fehaciente de eso es que cómo le designa el capítulo, juicio oral, a pesar de que no se regula nada más la audiencia de juicio oral.
Y entonces a veces no sabemos si está hablando en estricto sentido del juicio oral o está hablando de todo el proceso. Ese es, creo que, el grave problema que está presentando este capítulo. Licenciado, si fuera un todo el juicio oral, pues me vales la averiguación previa y me vales todo lo que se actuó anteriormente. Estás partiendo de cero, ¿por qué? Porque eso es otra cosa. La formal prisión no va a influir en el ánimo del juez del juicio oral, entiendo yo. Esa es la idea, que no prejuzgue, que se parta de cero. Lo que dictó el juez de natural allá es otro boleto, ¿verdad? Entonces, esa formal prisión es un acto aislado de molestia que puede ser impugnado vía apelación. Pero le hago una pregunta. ¿No es cierto que en el capítulo denominado juicio oral del título 14 se regula el ofrecimiento de la prueba? ¿No es cierto que regula la audiencia de preparación del juicio oral? Entonces no nada más regula el juicio oral, Ic. Sí, pero eso nació después de la formal prisión, licenciado. Y la formal prisión ya se dictó. Pero por lo menos ya tenemos ahí una etapa que no sabemos si es, ¿verdad? No es cierto que menciona también que el juez de preparación tomará la declaración preparatoria. O sea, está regulando una serie de actos que no son el juicio oral en estricto sentido. Exacto, esa es harina de otro costal. Eso es apelable, ese auto. Y ya se apeló en su momento. Pero también está regulando, también está omitiendo regular lo que es la fase de preparación de la acción penal. Y como quiera es parte del procedimiento, aunque no se denomine juicio oral. Nosotros tenemos el entendido, a lo mejor equivocado, desde su perspectiva, de que el juicio oral comienza con el auto de apertura del juicio oral, ¿verdad? Por eso es la inquietud de quién va a cumplimentar el amparo contra la auto de formal prisión si el que la dictó es el juez de preparación de lo penal. O sea, la problemática es de que el código maneja juicio oral cuando la etapa es de la preparación del proceso. Claro. O sea, esa es la O problemática. sea, maneja etapas que no son del juicio oral propiamente dicho. Yo, o sea, y por eso he insistido, por juicio oral, en estricto sentido, solo se debe entender esa audiencia que nosotros, digo, practicamos y simulamos. Pero el problema, como usted muy bien lo menciona, es que el legislador entiende en juicio oral otras cosas, no nada más esa audiencia. Ahí es donde empiezan las confusiones, por lo menos para un servidor, ¿verdad? Y las interpretaciones, finalmente. Independientemente de juicio oral o normal, hay una sola formal prisión. En cualquier juicio, y esa formal prisión en el 385 dice que es apelable. Sí, porque está prevista en el 19 constitucional, ¿no? Pero le digo, o sea, yo saco esto a colación porque expresamente al redactarse el 577, ¿quién lo redactó? La intención era esa, por eso lo saqué yo a colación. Sí, una errónea interpretación. Entonces, ahora que ustedes lo sacan a colación, yo les concedo totalmente la razón. Digo, bueno, pues a lo mejor se establece esa es la adecuada interpretación. Yo lo único que les digo es que da lugar a confusión y que la intención era otra, ¿no? Licenciado, volvemos a lo mismo. Yo creo que con todo respeto, ya es la 1 de la tarde y creo que ya estamos terminando. Claro, ya. Y las dudas continuaron. Entonces, a lo mejor lo que usted podría proponer es claro. La próxima junta, que viniera algún representante de los señores magistrados del Consejo y ver ya definitivamente criterios definidos, claro. Exactamente. Y ya terminó. Notificará a las partes la llegada de los autos. ¿Qué se quisieron referir con esto? El expediente también. Entonces volvemos a otra incongruencia. Que alguien me explique, ¿verdad? No, ahora sí que como el jorobadito ¿qué dijo? O sea, no sabemos qué dijeron o qué quisieron decir. Creo que esta reunión cumplió con el objetivo de hacer llegar esta inquietud y de que se definan cuanto antes cómo se va a interpretar esto o si se van a mantener algunos de estos artículos, porque todos tenemos alguna duda sobre cómo se va a hacer. Y imagínense los instructores cuando vengan, pues aparte de que no son de acá, pues también cómo vamos a enseñar esto, van a decir, y nadie va a saber y nadie les va a poder decir, ¿verdad? Porque cada uno tenemos un punto de vista a lo mejor diferente sobre el tema.